de Talara y vamos a conversar con Arturo Rodríguez, él es gerente del departamento del proyecto de la refinería de Talara. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes, gracias a todos por este espacio. Bien, muchísimas gracias. Ya nos han comentado un poco acerca del impacto en el precio, también nos han comentado sobre en cuánto tiempo podría recuperarse más o menos esta inversión. Ahora, hay algo que quizás muchas personas se preguntan y es ¿cómo se hace esta producción de combustible? ¿Nos podría explicar el proceso? Bueno, sí, vamos a explicarlo de alguna manera bastante sencilla. El crudo, como lo conocemos, el petróleo, es una mezcla de los combustibles que conocemos. El crudo como tal que se encuentra, ¿no?, en la tierra, se extrae en lo que son los lotes de producción de petróleo, llega a las refinerías como crudo, es una mezcla de muchos componentes. ¿Qué componentes? Gas, GLP, gasolinas, turbo para los aviones, diésel para los vehículos y residual o asfaltos. Eso es lo que pasa en una refinería. Ingresa y se separan por sus diferentes temperaturas de ebullición. Pero hay un poco más. El crudo como tal tiene azufre, por lo tanto los productos también tienen azufre. Entonces lo que hacen las refinerías complejas es agregar procesos, agregar tecnologías que permitan extraer estos átomos de azufre de las moléculas de los hidrocarburos. Y así tenemos combustibles limpios. Tenemos la refinería tradicional, antigua, ingresa el crudo, se separa en sus combustibles que todos conocemos, GLP, gasolina, turbo, diésel, y ahora hemos agregado procesos que retiran azufre. Eso es lo que estamos haciendo. Adicionalmente a ello, una refinería compleja, en este caso refinería Talara, tiene otra característica, incrementa su rentabilidad. ¿Cómo? De dos maneras. Podemos procesar o transformar ahora productos de bajo valor económico, como han escuchado seguro a mis antecesores, y transformamos residual en gasolina y diésel. ¿Cómo? A través de rotura de moléculas. Los residuales, los asfaltos tienen moléculas muy grandes, ¿no? Muy grandes, 40, 50, 60 carbonos. Mientras que la gasolina y el diésel tienen moléculas pequeñas, de 8 a 10, de 11 a 14, de 16. Entonces tiene que haber una rotura. ¿Para qué sirve esto? Para transformar productos de bajo valor en productos de mucho mayor valor económico. Con esta explicación tenemos entendido que, bueno, ya debemos saber muchas personas que no es la gasolina, el GLP y el diésel son combustibles totalmente distintos. Incluso, por ejemplo, en algunas zonas se vende gasolina y en otros gasol. No sé si pueda comentarnos un poco sobre la diferencia. Bueno, en nuestro país, nosotros por normatividad consumimos y se vende al consumidor final una gasolina que tiene una incorporación de alcohol carburante. Entonces es una mezcla, hay una mezcla y así es como se distribuye en nuestro país. Esto para fomentar el uso de biocombustibles en nuestro país, ¿no? Así venimos trabajando ya muchos años y hay una incorporación de más del 7% al pool de las gasolinas, ¿no? Eso es algo común en los países que orientan hacia un desarrollo sostenido y la incorporación de biocombustibles. Y el nombre que se le da a esta mezcla de gasolina de las refinerías más el alcohol carburante es gasojol en nuestro país. Y ya hablando del tema de cuánto se produce a nivel nacional, ¿cuál es la producción que tenemos ahora en la refinería de Talara? Bueno, la refinería Talara va a producir o refinar 95.000 barriles por día. El país tiene una demanda de alrededor de 240.000, 250.000 barriles. Entonces eso es un poquito para tener un comparativo, ¿no? ¿Qué podríamos cubrir? Bueno, Petroperú, con todas sus refinerías, podríamos estar llegando al 50% del requerimiento nacional en cuanto a combustibles refinados, ¿no? ¿Actualmente o se proyecta? Actualmente estamos en una participación que bordea el 30%, entre 27 al 30%, producto de que la refinería Talara ha estado culminando sus maniobras de arranque y ese es el mercado que hemos tenido a la fecha. Entonces aspiramos a acercarnos nuevamente al 50%, gradualmente. Claro. Y lo que se produce aquí, o bueno, lo que se produce hablando ya a nivel nacional, ¿cuántos grifos, abastecería, cuántos vehículos más o menos permite movilizarse? Bueno, quizás en grifos sí podemos dar una referencia, nosotros aspiramos a un porcentaje similar, ¿no? Actualmente estamos en alrededor del 30% y esperamos llegar a valores del 45, 50% en muy poco tiempo, ¿no?
Y se refiere a los grifos en general, a nivel nacional. Hace un momento nos comentaron que Petroperú no tiene grifos. ¿Nos puede detallar un poco sobre esto? Sí, bueno, Petroperú no tiene grifos, ¿no? La normativa a la fecha señala que Petroperú no es operador de grifos, ¿no? De este mercado minorista. Algo que en muchos países sí se da, ¿no? Pero esto es una coyuntura, ¿no? Actualmente los grifos son privados o de empresas como Rexol o otras empresas, ¿no? Y nosotros abastecemos como mayoristas a estos minoristas, ¿no? Eso es lo que ocurre y sí tenemos alianzas estratégicas con todos los griferos o muchos griferos en el país. Nuestra producción está orientada principalmente al norte, al nororiente, o sea, a la selva y algunas zonas de la sierra, ¿no? Ya quedando en Lima y alrededores, pues, para las refinerías que también están por allá por el sur, ¿no? Y hay una duda que también tienen muchas personas, estamos ya con bastante innovación tecnológica. Muchos se preguntan, ¿por qué apostar por una refinería de hidrocarburos cuando el mundo viene impulsando ya un cambio en matriz energética? Bueno, definitivamente yo creo que el mundo y también el Perú debe de seguir impulsando el cambio de la matriz energética. Pero algo que muchas veces no se menciona o al menos no se ingresa al detalle es de que esta transición es lenta, requiere de décadas. No vamos a poder lograr tener una migración de la matriz energética inmediata. Para que esta migración, esta transformación se dé en los próximos 20, 30, 50 años, nosotros necesitamos tener combustible o acceso a la energía asequible a precios que el ciudadano y todo el país pueda tener. Y para eso el Perú y todos los países, la gran mayoría de países, tienen que tener una energía de combustibles fósiles sólida y robusta, para que éstas sean los cimientos y el soporte del desarrollo de las nuevas energías, solar, eólica, biomasa, el hidrógeno y, ¿por qué no, nuclear, como lo tienen las grandes potencias del mundo, ¿no? Entonces es un proceso que va a tomar décadas y si bien es cierto, hay una boga y todos estamos impulsando este cambio, debemos de hacerlo, pero los proyectos son de largo aliento. Todavía no son competitivos con la matriz energética de los combustibles, tanto líquidos como el gas, por ejemplo, que sí lo son al día de hoy, ¿no? Entonces un poquito ahí es donde está el debate y donde creo que todas las fuerzas, ¿no? Tanto las áreas especializadas, los medios de comunicación, la parte política tiene que demarcar este cambio, ¿no? ¿En qué periodo va a ser? ¿En 20 años? ¿En 30 años? Debe ser gradual. Así ha sido en todos los países desarrollados y esa es la forma en la que se ha logrado esta transición o se viene logrando de manera exitosa en el mundo, ¿no? Claro, y también se genera cierta duda porque, por ejemplo, hace poco un funcionario indicó que quedaba muy poco tiempo de, por ejemplo, extracción de GLP, unos 10 años aproximadamente, dijo. No sé si nos pueda comentar algo al respecto. Bueno, a ver, en cuanto al gas natural y en cuanto a la extracción de petróleo, nosotros todavía hay horizontes en el mundo que van hacia más allá de 40, 50 años. Entonces, puede ser que un yacimiento en una localidad o en una ciudad llegue a su etapa final, pero se ve el mundo. Cuando hablamos de los combustibles fósiles y líquidos y el gas, estamos hablando del mundo. Y en el mundo los horizontes están a 40, 50 y 70 años de producción tanto de petróleo como gas, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Entonces, esto ha sido toda la información que tenemos hasta hoy y con esta información cerramos el programa de esta ha sido una edición extraordinaria, edición especial de Economía para Todos desde Piura, Talara, por la refinería de Talara. Y muchas gracias también a nuestro compañero John Altamirano que nos acompaña en la